Hola chicos, bienvenidos nuevamente al curso de hebreo online del canal de YouTube de Cultura Israel. Y bueno, en esta ocasión estamos en la lección número 2. Y en esta lección número 2 vamos a ver un resumen de lo que es el sustantivo. ¿Ya? Eh, en general, hablar del sustantivo en hebreo es como hablar del adjetivo y como hablar de otras formas gramaticales o partículas gramaticales, si quieren llamarlo, es relativamente complicado porque hay muchos que, por ejemplo, quisieran entender a cabalidad la naturaleza de, por ejemplo, del género. Entonces, en español, como en el hebreo, existe el género. Y en esta parte solamente hablaremos del género, no del número. Pero como en la mayoría de las lenguas completamente desarrolladas, existe el género y existe el número. ¿Ya? Y con respecto del sustantivo hebreo, el sustantivo hebreo no es la excepción. Ahora, lo que resulta complejo es el hecho de que eh, los géneros no se solapan, el género hebreo con el género español no se equivalen, no son iguales al 100%. Por ejemplo, si ustedes piensan en una palabra que en español tiene el género masculino, no necesariamente el género en hebreo va a ser igual masculino. Y si piensan en una palabra en el español cuyo género es femenino, no necesariamente la palabra que da el mismo significado en hebreo va a ser femenina. Vamos a ver algunos ejemplos. Con respecto del sustantivo en hebreo, una pregunta interesante que uno podría hacerse, una pregunta orientadora, sería preguntarse cómo se especifica en hebreo el género. ¿Ya? Por ahora solamente vamos a hablar de género. Y hay algunas ideas que orientan. ¿Ya? Y diremos que el femenino, el femenino en hebreo, el femenino singular, termina, tiene esta terminación. O sea, termina en A. Entonces ustedes ven acá, que aquí por lo general este cuadradito de aquí, lo que simboliza es una consonante que va antes. ¿Ya? Ese cuadrito de ahí simboliza una consonante. Por ejemplo, digamos, voy a cambiar el color. Digamos la palabra eh, digamos la palabra talmid. O pensemos no en la palabra, sino pensemos en la raíz. Lo voy a escribir acá arriba. Pensemos en la raíz. ¿En cuál raíz? Por ejemplo, la raíz taf, lamet, men. Taf, lamet, mem. Ahora con esa raíz, eh, en hebreo raíz se dice choresh. Con esta raíz o choresh, shoresh, con esa raíz o shoresh, ahora yo puedo escribir la palabra tal, mi, tal, eso es tal, mi, pero ahora yo quiero indicar, hagámoslo de nuevo, digamos que yo quiero escribir la palabra en hebreo alumna. Entonces la palabra alumna viene de la raíz tav lamed men. Ahora si yo escribo esa palabra en hebreo,
fíjense, alumna es femenino. Alumna, ¿qué género tiene? Bien, femenino. Entonces, en hebreo se da que justamente también esta palabra es femenina, o sea, la palabra en sí es femenina. Ahora, en femenino, ¿cómo va a terminar? Va a ser Tav, Lamed, Men. Y ahora para añadirle, fíjense, ahora aquí en este cuadradito de aquí, ese cuadradito de aquí va a ir justamente eh, el elemento que le da la característica de ser femenino. Y ese elemento que le da característica de ser femenino, digamos que es como una en términos científicos del lenguaje lo llaman una variación formológica. ¿Ya? Entonces, eh, esta variación formológica significa en palabras sencillas de que así como yo escribo la palabra pintor, esa es una morfología de la palabra, una forma. Pero si yo le agrego la palabra a, estoy variando la forma. Y esa variación, es decir, esa a que yo le incluyo, me indica el femenino. En hebreo es exactamente lo mismo, es decir, utilizo una variación formológica y eso me cambia, me da el sentido del género. En hebreo es exactamente igual. Ahora estas cosas se le llaman desinencias, ¿ya? Y en particular desinencias para el femenino. Y la desinencia para el femenino, es decir, esto de aquí, desinencia, esa desinencia es la que va a ir aquí. Entonces, aquí en este cuadradito aquí, tendrá que ir esa desinencia que me va a dar que le va a dar, que le va a entregar el género. O sea, la desinencia lo que hace es especificar el género, explicitarlo, explicita el género. Entonces aquí va la Dalet, ahí abajito va una A y la Hei. Me quedó medio apretadito ahí, lo voy a hacer un poquito más chiquito. Dalet, Hei y la A ahí chiquitita. Talmidá. Y si yo quisiera escribir alumno, tendría que escribir tal. Y ahora en vez de Dalet, en vez de esto, ahora va a ir una Yud y una Dalet. Y eso se va a leer como Talmid. Entonces también es una desinencia. O sea, hay desinencias para el femenino y para el masculino. ¿Ya? Ahora, vean que el femenino siempre va a terminar de esa forma, así. Siempre, en realidad, en muchos casos, casi siempre, digamos, va a terminar en una A y una Hei. Talmidá, Morá, Malká. Y tengo otros ejemplos por acá que se los voy a nombrar después. ¿Ya? Entonces, lo que sucede en el idioma español también sucede en el idioma hebreo y es una generalidad porque al parecer todos los idiomas se rigen por ciertas estructuras básicas, independientes de que los alfabetos que utilizamos son distintos. ¿Ya? Siempre hay como una estructura base que no cambia, lo que cambia son los símbolos, pero la estructura que está por debajo al parecer sería la misma. Segundo, la tav, al final de un sustantivo también indica muchas veces el género femenino. ¿Ya? Por ejemplo, para esta segunda de aquí, alguien podría pensar un ejemplo. Para esta de aquí, yo puedo pensar en, digamos, en la raíz. ¿Qué raíz? Digamos, la raíz entre paréntesis shoresh, me quedó fea esa.
en el shoresh de la palabra rey, o que designa la palabra rey. Quedó fea la palabra, la letra. Entonces la voy a escribir con cursiva ya, porque ustedes ven es mucho más fácil. Melech. Men lamet haf sofit. Men lamet haf sofit. Entonces es el shoresh, melech. Y fíjense que con ese shoresh, con el shoresh men lamet haf sofit, puedo escribir la palabra malká. Esa palabra es la palabra reina, la reina de España. Y si quiero decir reinas, ahora quiero escribir reinas, por ejemplo las reinas de Austria y Portugal. En Portugal no hay reinas, bueno, las reinas de Austria y España. Entonces eso se escribiría mal. Y ahora fíjense, aparece esto de aquí. Malahot. Las reinas. Amalahot shel Sefarad de Portugal. Amalahot shel Sefarad de Anglia. Amalká shel Esvedia, Suecia. Shvedia. Shvedia, etc. Malahot. Entonces, ustedes ven que la tapa apareció ahí, pero hay excepciones, ¿ya? Hay muchas excepciones. Bueno, el plural masculino de por sí es más fácil para los que ya saben, para los que ya están estudiando hebreo de antes. El plural masculino por lo general termina en im. Por ejemplo, la palabra shamayim. Shamaim. Ese es el cielo. ¿Ya? Y fíjense que acá apareció apareció esto. Malahot, que es justamente lo que está aquí, que sería el plural femenino. Malahot. Por lo tanto, la palabra que puse aquí, fíjense, es la haf. Malhot. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, algunas excepciones. Entonces, en español nosotros escribimos sol, que en hebreo se escribe shemesh. Shemesh. Shemesh, o si lo escriben en cursiva, Shemesh. ¿Ya? Ahora, el cuento es que en español el género, sabemos, es masculino. Pero en hebreo, el género, y ahí tienen un caso, es femenino. Entonces, en una lección anterior les dije de que este tipo de incongruencia les van a aparecer
ya sea que estudien inglés, que estudien alemán, que estudien francés, y si estudian hebreo también. Es decir, los géneros no coinciden siempre. Por ejemplo, hay otro caso, la palabra tierra. Entonces, tierra en hebreo se escribe Eretz. Por ejemplo, Eretz Israel. O Eretz Mizraim, la tierra de Egipto. Y eso en hebreo consonántico se escribe así. Eretz. Y en hebreo cursivo se escribiría así. Eretz. Aleph, Reish, Sat, Sofi. Ahora, aquí es lo mismo, fíjense que en español, ¿cuál es el género? El género en español, ¿cómo es? La tierra, es femenino. Y en hebreo, el género también es femenino. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una excepción y acá nos aparece una coincidencia. Hay más ejemplos, en realidad este no fue el mejor ejemplo, pero hay una cosa que quería analizar. Por ejemplo, la palabra secretario. Secretario o secretaria. Entonces la pregunta es, si uno piensa en la palabra en sí, si uno piensa en la palabra, ya sea secretario o secretaria, uno podría decir, bueno, la palabra es masculina o femenina. Y la pregunta es que va a depender. Porque si hablo de un hombre, entonces secretario, termina en O. Y si hablo de una mujer, termina en A. Entonces la pregunta es, ¿la palabra en sí es masculina o femenina? Y la verdad que no hay nada que decir, no se sabe. No se sabe. Porque depende de a quién apunta la palabra, a quién está dirigida. Entonces, entrar en ese tema de los géneros, en primera instancia resulta ser complejo. Porque la palabra en sí, el género que va a tener la palabra, va a depender del objeto al cual apunta. Si apunta a un hombre, secretario; si apunta a una mujer, secretaria. Entonces el género depende. Ahora, lo importante es aprenderlo a decir en hebreo. Entonces, en hebreo, si yo escribo secretario, es decir, masculino, se dice maskir. Y si yo escribo secretaria, se dice... ¿Cómo se dice? Ah, los femeninos terminan en A, maskirá. Entonces eso sería en hebreo cursivo maskirá. Maskirá. Y este de acá sería maskir. Entonces vean que acá nuevamente apareció la desinencia, apareció este sufijo acá al final. Entonces ese sufijo es el que le da la connotación de ser femenino. Ahora fíjense que en hebreo en general, en hebreo, como el hebreo en sí es un idioma que está orientado o que viene es como machista, entonces era complejo, pareciera ser que la mayoría de las palabras tienden a ser masculinas y los antiguos patriarcas, digamos, no los patriarcas, los antiguos israelitas se vieron en la obligación de poder definir obviamente aquellos objetos que eran femeninos. Pero en general el idioma hebreo es un idioma que tiende, que está, por decirlo así, basado en el patriarcado, en el que fluye a partir del pensamiento masculino. Ya por eso en general ustedes saben que las culturas del Medio Oriente son machistas y eso se nota también en su idioma. ¿Ya?
Ahora, independiente de eso, lo que importa es acostumbrarse a utilizar estos elementos y descansar en eso. Es decir, ¿cómo se dice una palabra hebrea femenina singular? Bueno, digamos por ejemplo la misma palabra, secretaria. ¿Cómo se va a decir? Ah, entonces me tengo que acordar que tiene que terminar en A. Masquirá. Y así aparecerán otros ejemplos dependiendo de lo que queramos decir. Por ejemplo, si ustedes quieren decir la reina de España, Malká, Amalká, Shel Sefarad. La reina de España, Amalká, Shel Sefarad. Entonces, tienen que acordarse de eso, de que el singular en hebreo termina en A. Y no preguntarse el por qué es así. Porque si entran en ese juego, entonces entran en el juego de qué es primero, el huevo o la gallina. Y como ustedes ven, el idioma tiene una connotación práctica, es decir, si yo necesito indicar un objeto masculino, tendrá una cierta forma. Si yo necesito indicar un objeto femenino, tendrá una cierta forma al final. ¿Ya? Y si el objeto es femenino plural, entonces terminará en ot. Y si el objeto es masculino plural, terminará en im. Y eso es lo que ahora tienen que ustedes visualizar. Ya, eso tienen que tratar de trabajarlo y grabarlo en la memoria. En la siguiente lección veremos ejemplos de palabras de palabras plurales y singulares, tanto masculina como femenina. A trabajar, chicos, y no olviden consultar y mandar sus preguntas a correo electrónico, o pueden revisar el blog, o estén revisando YouTube. Dudas y consultas, reclamos, todos son bienvenidos. Suerte, chicos, trabajen duro. Un abrazo desde acá, desde Tierra Santa. Bye.